Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy vamos a subir otra vez el nivel y vamos a empezar a hacer lámparas eléctricas. Haremos esta hermosa lámpara inspirada en One Piece. Es un proyecto sencillo, pero vamos a requerir otros materiales, además de los ya conocidos para su elaboración. Incluso vamos a aprender a modificarla para adaptarla a otros grosores de MDF. Materiales. Una pieza de MDF de 3 milímetros de 38 por 22 centímetros aproximadamente. Pegamento para madera o cola de carpintero. Pintura acrílica o pintura en aerosol. En este caso solamente usaremos negro. Pinceles. 3 cuadrados de acetato transparente de 9 por 9 centímetros cada uno. Se puede sustituir por plástico transparente grueso. 3 cuadrados de papel pergamino de 9 por 9 centímetros cada uno. Papel cebolla, papel de calcar, papel vegetal. Debe ser semi-transparente. Aquí les pongo unos ejemplos para que les sea fácil ubicar el nombre en sus países. No debemos confundir con el papel manteca o papel parafinado de cocina. Estos no nos sirven. Cinta doble contacto. Se puede conseguir en ferreterías, librerías, tiendas de manualidades y marqueterías. No debemos confundir con la cinta doble cara que tiene una almohadilla interna. Cinta de carrocero, masking tape o tiro. Para la conexión eléctrica. Tenemos dos opciones. La primera son estos cables que ya traen el enchufe y el apagador, listos para su uso. Necesitaremos una pieza. En caso de no conseguir la conexión eléctrica ya lista, necesitaremos lo siguiente. 80 centímetros de cable eléctrico del número 10 para la electricidad de 110. Aquí tenemos un detalle y es que no conozco mucho cómo es el tema de las conexiones cuando se trata de electricidad 220. Lo ideal es que vayan a la ferretería y compren los 80 centímetros del cable correspondiente. Pregunten cuál sería el cable correcto para el bombillo de velador. Un bombillo para lámpara veladora. Pueden elegir entre luz incandescente, luz amarilla, o un bombillo LED. Aquí quedaría a su elección. Igual les aclaro que el bombillo de luz incandescente genera calor y si la lámpara pasa horas encendida puede estar tibia al tacto. No se preocupen, no va a generar fuego ni se va a quemar, pero es un detalle que tienen que tomar en cuenta. Usen un bombillo LED para evitar este inconveniente. Pueden buscarlo donde venden accesorios para máquinas de coser. Una base de cerámica para estos bombillos. Deben asegurarse que enrosque bien. La base debe tener estos orificios ya que lo vamos a atornillar a la base de la lámpara. Un apagador, un enchufe de buena calidad que concuerde con la electricidad que usan en sus países. Cabe destacar que cuando hay electricidad de por medio, la seguridad se antepone a todo y no es bueno ahorrar unos centavos si esto implica poner en riesgo nuestra vida o la de sus clientes. 2 tornillos pequeños. Almohadillas adhesivas para muebles. Además de esto, también las herramientas que siempre debemos tener para nuestros proyectos. Bandas elásticas, ligas, goma, destornillador o desarmador o atornillador apto para los tornillos que vamos a usar, cúter, papel de lija y tijera, pistola de silicón. Todos los materiales se los dejo en la cajita de información. Esta lámpara consta de 3 caras con diseño, ya que en la parte trasera es la que llevará la tapa por donde se reemplazará el bombillo una vez que deje de funcionar. Este rectángulo es por donde pasará el cable para su conexión eléctrica, por lo que ustedes deberán modificarlo según el tamaño del cable que tengan. Solo tienen que desagrupar y seleccionar el rectángulo y colocar las medidas correspondientes. No olviden agrupar nuevamente. Este otro rectángulo que ven aquí es el que nos servirá de tope para la tapa y se pegará al ras en este lugar. La idea es que cuando la tapa gire llegue a este sitio y se pueda retirar la tapa con facilidad. Cuando estemos armando la lámpara verán con mayor claridad a lo que me refiero.
La tapa está conformada por 3 piezas. La primera es la que tiene estos 2 salientes y que pasará con facilidad por esta abertura. Esta otra pieza es la que nos permitirá que la tapa gire. Esta última va encima y será la base de todo este mecanismo. Igualmente, recuerden que pueden modificar este archivo si consiguen otra manera de lograr el cambio del bombillo. En este caso, esta lámpara no es más que una caja que tiene un tamaño de 10.6 centímetros de alto por 10.6 centímetros de ancho y 10.6 centímetros de profundidad, en un MDF de 3 milímetros. Si el MDF que van a usar es de más o menos grosor o quieren una lámpara más grande, debemos entrar a esta página que se llama makercase.com, que es la que siempre uso para hacer este tipo de proyectos. Aquí podemos traducir al español si lo deseamos. Hacemos clic en la primera imagen donde dice cajas simples. Aquí cambiamos a milímetros. Colocamos las dimensiones de la caja que queremos hacer. En nuestro caso serían 100 milímetros de ancho, de alto y de profundidad. Con la ruedita del mouse podemos modificar el zoom de la vista de la caja y si dejamos presionado el botón izquierdo del mouse podemos moverla para ver las diferentes caras. Aquí le indicamos si estas medidas son para la parte interna o externa de la caja. En esta parte es donde elegimos el espesor del material. Como ven, la opción de 4 milímetros no viene predeterminada, así que le damos al botón de abajo para personalizarlo. Colocamos 4. Bajamos y elegimos la opción de caja cerrada. Elegimos la opción dedos. Aquí podemos elegir su tamaño. Le damos al botón verde para descargar el plano de la caja. Nos muestra una vista previa del vector y elegimos el formato para el archivo. Para Lightroom lo ideal es en formato DXF. Y aquí tenemos la caja lista. Observen que si le damos doble clic vemos que nos aparece este mensaje porque ya teníamos el vector abierto. Le damos a cancelar. La manera correcta en este caso es hacer clic en archivo y luego en importar. Lo más fácil es poner cada pieza al lado de la que se va a modificar. Vamos con la parte de atrás. Eliminamos las letras. Desagrupamos. Y eliminamos de una vez el que no vamos a usar para no confundirnos. Centramos ambas piezas. Lo bajamos un poco usando las flechas del teclado para que el orificio del cable no quede tan arriba. Agrupamos. Hacemos lo mismo con las demás piezas. Eliminamos las letras. Desagrupamos y movemos el diseño. Eliminamos la que no nos sirve. Seleccionamos, centramos y agrupamos.
Repetimos el proceso con las que faltan. Eliminamos las piezas del diseño anterior y quitamos las letras que faltaban. Recuerden poner la información de su empresa, no importa en cuál de estas dos piezas lo hagan ya que son iguales. La tapa para cambiar el bombillo no hace falta modificarla ya que el espesor del material no afectará su funcionamiento. Les dejo entonces los dos vectores, el de 3 milímetros y el de 4 milímetros dentro de los archivos que pueden bajar gratis. Como siempre, les dejo el link en la cajita de información. En mi caso, tengo una Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts, por lo que el tiempo de corte será de 1 hora y 7 minutos aproximadamente. Dependiendo de la potencia de su láser y el tipo de material que estén usando, este tiempo puede variar. Recuerden que en cuanto al MDF, dependiendo de los componentes de su fabricación, puede acortar o expandir este tiempo. En la cajita de información les dejo el link para que vean las pruebas que hicimos con este material y quizás les ayude a optimizar su tiempo de corte. Los parámetros de corte para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías son 800 de velocidad, 90% de potencia y una sola pasada. Para los grabados utilizo 3000 de velocidad, 70% de potencia y una sola pasada. Ya solo queda pintar. Les pido disculpas, pero olvidé grabar este proceso. Igual fue solo cubrir las piezas con pintura en aerosol negro. Aquí están todas las piezas pintadas. Esta es la tapa del bombillo. Esta pieza iría sobre el círculo grande. Encima pegamos esta. Debería verse todo de esta manera. Aquí tenemos los 3 acetatos o plástico transparente. Y aquí los 3 rectángulos de papel pergamino. Este es el enchufe que vamos a usar. Aquí les muestro el bombillo para la lámpara veladora. Usaremos esta base de cerámica y comprobamos que el bombillo enrosca bien. Este es el apagador que usaré. Lo ideal es que tanto el enchufe, el cable y el apagador sean del mismo color, pero yo no tenía blancos, así que para este tutorial usaremos estos. Les muestro las almohadillas adhesivas. Como estas son muy grandes, decidí cortarlas en 4 partes iguales. Esta es la cinta doble contacto o doble propósito o cinta doble cara. Esto se usa mucho en encuadernación o scrapbook. Como en cada país tiene un nombre diferente, les muestro cómo es para que sepan de qué estamos hablando. Si se fijan, al retirar la cinta blanca podemos ver una película que es adhesiva por ambos lados. Como ven, tiene bastante adherencia, por lo que es ideal para este proyecto. Usaremos masking tape o cinta de carrocero. Como vimos, en una de las caras de la lámpara se verá la cicatriz que tiene Luffy en el pecho. Con este marcador resaltaremos esa parte pintando el papel. Aquí tenemos los 80 centímetros de cable. Esta sería la medida mínima. Es que no tengo una ferretería cerca, pues no importa. Todos tenemos un almacén de chinos en nuestra localidad. Se compran una extensión pequeña, lo cortan, le quitan esta parte y listo. Ya tienen su cable con enchufe. Recuerden usar un destornillador que sirva para los tornillos que tengan, preferiblemente uno más grande que el que están viendo para tener un mayor control. Ya por último tenemos la pega o cola de madera.
Yo uso esta que coloco en este envase para fácil aplicación. Empezamos pegando las piezas para la tapa del bombillo. Ejercemos presión y tratamos de dejar todas las piezas lo más centradas posible. Les recomiendo dejarlas secar en una superficie plana y nivelada para que no se corran en el momento del secado. Por aquí es por donde pasará el cable. Recuerden que debe tener la medida del cable que van a usar y que debe ajustar bien. Aquí pueden ver la piecita que cortamos y que ya pegué. Será el tope de la tapa que acabamos de pegar. Empecemos a armar las caras de la lámpara. Comenzamos con el acetato. Vamos a cubrir los bordes con la cinta doble cara. Como es muy ancha, decidí cortarla por la mitad. Cubrimos los bordes y los puntos que consideremos necesarios y ejercemos presión. Ahora ponemos el acetato y presionamos muy bien. Toca el turno del papel pergamino. Colocamos la cinta doble contacto solo en las esquinas y en el centro. Aseguramos todo con masking tape, ejerciendo siempre presión. Haremos lo mismo con las otras piezas. Ya aquí las tenemos listas. Si se fijan, aquí se ve la cicatriz que tiene Luffy en el pecho. Vamos a darle entonces un poquito de color. Para ello pintaremos con el marcador rojo por la parte de atrás. Debemos cubrir bien la superficie, extendiéndonos un poquito fuera del borde de la X, pero sin salirnos de la figura. Verifiquen que todo esté cubierto. Ahora empecemos con la parte eléctrica. Para ello necesitamos la base y la parte trasera de la lámpara. Separamos los cables. Retiramos la cubierta de goma de las puntas. Se puede ayudar con una tijera o cúter. Colocamos cada punta en su respectivo lugar. En el caso de la corriente 110, que es la que conozco, no importa en qué orden pongan los cables. De nuevo, les pido mil disculpas por no tener conocimiento de cómo se haría en el caso de la 220, ya que siempre me gusta cubrir todos los escenarios, pero en este caso solo les puedo aconsejar que si no saben de electricidad, lo más recomendable es que consulten con un electricista y que les enseñen cómo hacer estas conexiones.
Deben asegurarse que no quede flojo. Ya tenemos lista esta parte. Ponemos el enchufe de la misma forma que hicimos con la base de cerámica. En este punto me quedé sin batería en la cámara, así que decidí repetir la parte del apagador para que observen el montaje. Separamos el cable en el lugar donde deseamos que esté la pieza. Generalmente va cerca de la lámpara. Abrimos el apagador y separamos las piezas. Este cable debería ir de esta manera. Este lado es el que vamos a cortar. Cortamos y pelamos la punta del cable. Aunque no se ve mucho, el cable debe entrar en un orificio que está justo debajo del tornillo. Atornillamos bien. Vamos ahora con el otro extremo. Cortaremos lo que nos sobra para que encaje bien. Repetimos el proceso. Ahora solo resta colocar la tapa. Sigamos con el montaje. Si lo desean, pueden poner en esta parte un poco de silicón caliente. La pieza iría aquí, no en el centro, sino más atrás. Colocamos silicón. Esta es quizás la parte más engorrosa, más que todo porque tenemos que trabajar con un cable que no es tan flexible y las piezas de la lámpara, así que tengan paciencia. Utilizaremos 2 tornillos. La idea es asegurar la base de cerámica para darle más firmeza. Los tornillos no deben traspasar el MDF. Pueden asegurarse con un punzón o algo puntiagudo para hundir un poco la parte donde va a entrar la rosca del tornillo. Aquí pueden ver cómo quedaron los cables conectados en el enchufe. Recuerden ponerle después el plástico protector. Como dije, por cuestión de estética, lo ideal es que todos los componentes sean del mismo color, pero para efectos de este video, estos eran los materiales que tenía en este momento. Comprobamos que la conexión eléctrica funcione. Aquí pueden ver mejor cómo funciona el mecanismo que se me ocurrió para la tapa. Si a ustedes se les ocurre algo mejor, por favor me lo cuentan en los comentarios. Estaré encantada de leer sus ideas. Procedemos a armar y pegar. Les recomiendo quitar el bombillo para este proceso. Puse silicón caliente por dentro en el orificio donde entra el cable como para asegurar más la pieza. Sean generosos con la pega, si ponen poquita las piezas podrían desprenderse.
Aseguramos con bandas elásticas. Colocamos el bombillo. Limpiamos los excedentes de la pega. Ponemos las almohadillas. ¿Por qué usé esto y no unas bases con el mismo MDF? Porque como les dije, este cable no es tan flexible y hace que la lámpara se deslice en una superficie lisa. Con estas almohadillas le damos un poquito de resistencia para que esto no suceda. Y ya solo queda dejarla secar bien, por lo menos unas 4 horas. Como siempre, yo la dejaré secando toda la noche. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a retirar las bandas y retocar detalles. Para ello usaremos pintura acrílica negra y un pincel. Y ya tenemos la lámpara terminada. Espero que les haya gustado este proyecto, ya que es la base para cualquier lámpara de este tipo que deseen hacer. Solo es cuestión de que cambien el diseño de las caras. Me encantaría saber de qué personaje la harías y qué modificarías. Un beso enorme, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video.